Pues es una bendición una vez más saludarles y espero que hayan tenido un buen fin de semana y le doy gracias a Dios por sus vidas y también le pido al Señor que les bendiga, que les hable a través de la palabra que podemos recibir cada semana. Para esta mañana quisiera leer otro pasaje más en el libro, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20 y en el versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, también este es un pasaje bastante reconocido por nosotros, que lo hemos escuchado y lo hemos meditado en más de una ocasión, ¿cierto? Y, y cuando nosotros leemos la Biblia en el idioma del español, cuando entendemos que la Biblia fue escrita en 3 diferentes idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Son los 3 idiomas en que la Biblia fue escrita. El Antiguo Testamento, casi en su totalidad, está escrito en hebreo, en unas partes en el libro de Daniel y en el libro de Esther. Hay ciertas partes, por lo menos los últimos 2 capítulos de Daniel fueron escritos en arameo. Y en el Nuevo Testamento está en el griego, se llama griego koiné, es el que se escribió todo el Nuevo Testamento, y hay una que otra frase o palabra o en arameo que fueron frases utilizadas también por Jesús cuando hablaba a veces en ciertos milagros, como la palabra efata, ¿sí? Que es cuando el Señor se dirige a esta niña que estaba muerta, y es que abriera sus ojos y se levantara. Así que a veces escudriñar un poquito la escritura, y cuando el Señor nos permite tener la oportunidad de estudiar un poquito la palabra del Señor, conociendo estas lenguas y estos idiomas originales, que no necesariamente implican que seamos unos expertos en estos idiomas, pero que hoy en día hay muchas herramientas que nos pueden permitir mirar el significado de estas palabras tal y como están en la escritura. Jesús, en ese encuentro, después de volver a verse, ha visto y reunido con sus discípulos, tiene esta conversación con Pedro. Y sabemos que Pedro no hacía mucho le había negado, y casualmente le negó 3 veces. Para algunos, estas 3 veces de pregunta de parte de Jesús de si le ama, significa una forma en que Dios, al menos el Señor Jesús, estaba restaurando su vida, restaurando esa posición, por lo que él pudiera estar experimentando por la negación que tenía. Así que es una de las opiniones que algunas personas tienen. Pero es interesante que nos demos cuenta que el Señor utiliza 3 veces esta pregunta y le dice a Pedro que se le amaba. En el idioma griego hay 3 palabras que corresponden a la palabra amor, y hay varias palabras más. Hay como unas 7 palabras realmente en griego, que todas tienen un diferente significado. Y así como en el español hay ciertas palabras que tienen un significado distinto. Por lo menos nosotros los que estamos aquí, que hablamos español, cuando hablamos de la palabra amar, ¿sí? Nosotros tenemos claramente ese significado, porque no a todas las personas les decimos que les amamos, ¿sí? Aunque sí les amamos en nuestro corazón y les amamos con todo nuestro ser. Para nosotros la palabra amar a veces tiene un significado muy distinto para que cuando decimos la palabra querer, ¿cierto? Yo sé que si usted está en la calle y alguien le pregunta, ¿usted me ama? Posiblemente usted no va a decirle, sí, sí, yo lo amo. A veces puede ser que
dependiendo del contexto de la conversación, usted va a tener cuidado de a quién le va a decir que lo ama, ¿cierto? Y a veces nosotros, yo recuerdo cuando uno estaba en la juventud, decía uno, yo te quiero, ¿cierto? Y también expresaba la palabra yo te amo. Y nosotros entendíamos que había dos niveles de amor en esas dos palabras, ¿sí? Por lo menos así lo veía yo. Y cuando uno le decía a alguien yo te quiero, era porque sentía un especial afecto por una persona, ¿sí? Pero el hablar de amor puede implicar no solamente el aprecio y del valorar lo que alguien significa para nosotros, sino a veces también hay un sentimiento incluido en ello, que incluso para nosotros en español, el decir a alguien que le ama también tiene varios significados sin necesidad que los definamos. Nosotros como hermanos nos decimos yo te amo y decimos te amo en el amor del Señor y lo hacemos como para aclararlo. Porque si yo le digo a una hermana de la iglesia, hermana, yo a usted la amo, normalmente yo aclaro, le amo en el amor del Señor para que ella no vaya a tener una idea diferente de lo que yo le estoy diciendo. Y aunque yo lo esté diciendo, con todo respeto, la persona que me está escuchando puede inferir algo distinto. Si yo le digo a Mari, mi esposa, yo te amo, y yo le digo a uno de ustedes, yo te amo, ustedes saben perfectamente que aunque la palabra tiene el mismo significado, hay una diferencia de amor el que yo siento por mi esposa que el amor que yo siento por otra persona. La misma manera que yo amo a mis hijos o amo a mis nietos, no los amo de la misma manera que yo amo a mi esposa. Entonces, en el griego hay aproximadamente 7 palabras, pero hoy no vamos a mencionar esas 7 palabras, sino solo 3. Y la primera de ellas es la palabra eros, que cuando en este tiempo se ha degradado mucho el significado de esa palabra. Y la palabra eros en griego, ¿sí?, que también es amor, nos habla de intimidad. ¿Sí? Nos habla de la relación íntima entre un hombre y una mujer sexualmente. Entonces, aquí ya tenemos un significado bien distinto, dependiendo del contexto de la conversación que nosotros tenemos con alguien al decirle yo te amo. Y si se hace en este concepto, por supuesto que obviamente es una relación íntima y que está para nosotros los hijos de Dios limitada a la relación entre un hombre y una mujer casados. Ahora, había en la antigüedad una diosa que se llamaba Afrodita y era la diosa del Eros, precisamente del amor sexual. Y por eso en ese entorno se manejaba mucho ese concepto. A veces más conocidos como Venus o como Cupido, como el dios Cupido, ¿sí? Que son los nombres correspondientes en el lenguaje romano. Así que la palabra amor en ese entorno en griego, en eros, tenía las connotaciones sensuales. Esta palabra no es la que es utilizada en la escritura. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? No está hablando en esos términos. La segunda palabra que el griego define como amor es la palabra fileo y que se refiere al afecto de la amistad, es decir, a los afectos y emociones de las relaciones humanas en el mejor sentido de la palabra. De ahí viene la palabra Filadelfia, que cuando estudiábamos el libro de Apocalipsis, la palabra Filadelfia significa amor fraternal y por eso decimos fileo. Es decir, cuando nosotros decimos, estimado hermano o hermana, le amamos, estamos hablando de este amor. Le amamos filialmente. Ese es el amor como hermanos creyentes. Pero había una tercera palabra también en el idioma griego que significaba amor y era la palabra agapao, de donde nosotros hablamos del amor ágape. Este es la clase de amor más elevado que existe para describir el más noble y superior amor. Fue la palabra usada para describir el amor de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Simón Pedro, pasó por alto las palabras eros y fileo,
y utilizó la palabra agapao cuando le dijo, Simón Pedro, ¿me amas con todo tu corazón? Simón, hijo de Jonás, ¿estás dispuesto a decirme que me amas más que a los otros discípulos? Entonces, esto es simplemente que nos sirva a nosotros para entender un poquito el significado de la palabra amor en este contexto. Entonces, si leemos con ustedes, con los que están leyendo conmigo, si leemos, leeríamos de esta manera. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo, agapao más que estos. Es lo que traduce en el idioma original este pasaje. Pedro, tú me amas agapao, es decir, me amas de ese amor incondicional que está por encima de todas las circunstancias, de ese amor que está dispuesto a entregarlo todo, a darlo todo, aún la vida por esa persona que tú amas. Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo, él le dice, sí, sí, Señor, tú sabes que te amo, del amor filial, del amor de un amigo, del amor que existe como una amistad, de ese amor que no va más allá. ¿Por qué Pedro sería que no utilizó la misma palabra que el Señor usó? ¿Por qué Pedro no se atrevió a utilizar la misma palabra? Yo creo que Pedro ya había entendido la dimensión del compromiso y del amor. Y él no quería... por favor, apaguen el micrófono, por favor. Entonces él quería asegurarse que las personas, que no fuera a equivocarse como unos minutos antes o unos días antes había prometido estar al lado del Señor y nunca apartarse de Él. Así que de ahí Pedro entendía que él no estaba dispuesto a hacer cosas grandes, sino había aprendido un poquito la lección, a ser un poquito más humilde. Creo que Pedro reconoció que el amor que Jesús tenía por él o por sus discípulos estaba en un plano inferior. Estaba, le dijo al Señor, Señor, yo tengo un afecto por ti. Por favor, apaguen el micrófono. Les pido favor que se escucha todo. Entonces, el Señor le contesta y le dice, apacienta mis corderos. Y utiliza también en este mismo pasaje dos clases de animalitos. Y él le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y nuevamente vuelve la misma condición. El amor que Jesús les está diciendo a sus discípulos es el amor agapao, y él nuevamente le contesta con el amor filial. Y él le dice, pastorea mis ovejas. Así es, miremos dos palabras interesantes. La primera es apacentar y la segunda, pastorear. Y creo que esas son dos cosas que nosotros como pastores tenemos que hacer. Apacentar me da a mí la idea y el concepto de que en el pastorado no es fácil dirigir una congregación. No ha sido fácil para nosotros como pastores enfrentar toda esta pandemia, todos los desafíos que nos ha tocado hacer y los cambios que no solamente a ustedes, sino que a nosotros como ministros hemos tenido que adaptarnos a toda clase de cambios, de circunstancias, de innovar, de implementar, de arriesgarnos a probar nuevas tecnologías, equivocándonos y cometiendo errores, de movilizarnos de un lado para otro con todo el cuidado de estar frente a ello. Ha sido un trabajo, hermanos. A pesar de que la iglesia esté cerrada, algunas personas pensarán que el pastorado como que es mucho más fácil, pero a veces ignoran todas las circunstancias. A pesar de que la iglesia incluso se encuentra cerrada, nosotros tenemos obligaciones con la iglesia económicas, que a pesar de que muchos no se den cuenta, tenemos que sostener la iglesia aunque las puertas estén cerradas, porque tenemos un lugar, tenemos un sitio que podemos utilizar en su momento y que lo estamos utilizando últimamente por lo menos para grabar nuestras enseñanzas. Así que ha sido todo un proceso, porque ha sido apacentar y ha sido también pastorear.
Muchas congregaciones, algunas personas han decidido abandonar sus iglesias porque la iglesia no está abierta. Hay otras personas que consideran más importante hacerlo de esta manera porque creen y saben que, que es más sabio, es más seguro estar un poquito separados para evitar el peligro de los contagios. Debido a que tantos conceptos y opiniones existen entre si esto es o no es real, por lo menos para nuestro grupo sí lo es, pues ya hemos visto varias personas enfermas dentro de nuestro grupo, muy cercanas a nosotros en la misma familia. Esto nos debe decir a nosotros que no es un juego, que no es mentira y que incluso hemos estado orando. Así que apacentar no es fácil y pastorear no lo es, ambas cosas. Yo creo que algunas personas opinan que los corderos son aquellas personas que tienen menos de un año dentro de la iglesia. Y los corderitos es posiblemente los más pequeños, aquellas personas que tienen más poco tiempo en la congregación, aquellas personas que todavía están en un proceso de aprendizaje, aquellos que han llegado a conocer del Señor y que traen mucho equipaje cargando, muchas situaciones que desconocen, muchas prácticas que en el pasado ellos estaban acostumbrados, pero que ahora en el Señor ya sabemos que hay ciertas cosas que el Señor claramente nos enseña en la Escritura y que nosotros de pronto acostumbrábamos a hacer. Y esto es ese proceso de cuidar a estas personas. Pero también hay personas que llevan tiempo en el Señor, personas que a veces incluso en la oración no asisten, que incluso en la conexión de los domingos no se conectan. Yo no entiendo cómo están haciendo ellos espiritualmente sin escuchar la palabra del Señor, sin tener tiempo para la meditación. Pueden crecer espiritualmente. Y es un poquito triste para uno como pastor porque no saben todo el esfuerzo que implica para nosotros hacer lo que hacemos. Empezando desde toda la semana preparando, estudiando, dedicando horas a la oración, pidiéndole al Señor que nos dé una palabra. Después ir a la iglesia en promedio 5 y 6 horas que permanecemos dentro de la iglesia en tiempo de preparación, de grabación, de oración, porque nos quedamos casi hasta la medianoche los viernes en la iglesia, pidiéndole al Señor por lo que estamos haciendo. Después venir a la casa y trabajar nuevamente varias horas preparando el montaje para que la enseñanza salga, hermanos, y tener todos los obstáculos y llegar un domingo con la expectativa de que la iglesia del Señor se reúna y muchos ni siquiera miran las enseñanzas. Eso es triste. Eso es triste porque Dios nos está hablando y estamos hablando de una enseñanza para las parejas y bien pocos veo que se conectan. Se conectan personas desde otros países, pero no en la iglesia. De pronto no son tan importantes las palabras que nos da el pastor. Y por eso el Señor le dice, pastorea y apacienta mis ovejas. Pastorear es una función y apacentar es otra, hermanos. Y no es fácil eso. Por eso yo le pido, tenga cuidado con su relación con el Señor y no desaproveche las pocas oportunidades que hoy tenemos. Dios a través de estos medios nos permite llegar hasta ustedes, pero este es el que el Señor nos permite. Y no sabemos si este sea el nuevo método de enseñanza que más esperaremos en los próximos años. Pero no se nos olvide que el ministerio no es fácil, que necesitamos no solamente de su oración, de su conexión, e incluso de su inversión en el reino de los cielos, porque la iglesia sigue funcionando, porque toda esta tecnología que hemos tenido que adquirir y comprar y todo hace parte de nuestra inversión como iglesia. Las ayudas que tenemos que hacer a muchas personas también hace parte de esa inversión dentro de la iglesia. Y quiero que nosotros miremos eso con cuidado, hermanos, que lo valoremos, que no se nos olvide, hermanos. No ignoremos, hermanos, como que las cosas están igual. Para nosotros es lo mismo. Al contrario, ha demandado mucho más tiempo, más trabajo, más dedicación, más esfuerzos, porque cualquier cosa sucede cuando tenemos que transmitir en vivo. Se nos cae la conexión, nos sentimos bien tristes después de trabajar durante toda una semana para llevar un mensaje de la palabra del Señor, para que en el momento de que se transmite se parta la transmisión. Todas estas son cosas que no saben cuánta frustración le traen a uno porque trabajamos con esfuerzo, esperando que Dios bendiga las vidas. Hay muchas personas que no se conectan, hermanos, y me da un poco de tristeza decirlo, que todas estas personas que menosprecian esta palabra son personas que el Señor me coloca en mi corazón a apacentarlas, de cuidarlos como si fueran corderos que apenas empiezan a conocer el Señor. Yo me imagino que estas personas se conectan en otras iglesias
o son de otras iglesias, y esas que son de otras iglesias yo lo respeto. Esa es su iglesia, ese es el lugar donde asisten. Pero los que son de la iglesia, los que asisten a nuestros tiempos de oración, a nuestros tiempos los domingos, de ellos sí espero un poco más, y a todos ustedes, yo espero que ustedes escuchen las transmisiones. Incluso cuando no se puedan por diferentes circunstancias, están grabadas tanto en la página de Facebook como en la página de YouTube, para que usted abra su corazón, reciba la enseñanza, no importa el lugar donde se encuentre. Así que Dios le habla a Pedro y le dice 2 veces apacienta y le dice pastorea. En las 2 ocasiones él le dice que lo ame con todo su corazón, y la respuesta de él en las 2 ocasiones es el amor filial. En la última ocasión, en la tercera vez, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y mire la reacción de Pedro, era la tercera vez. Y le dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Y le dice, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. 2 veces la palabra apacentar, creo que es lo que más nos toca a nosotros hacer. ¿Cuántas veces son necesarias de que nosotros le digamos a alguien que lo amamos para que lo entienda? ¿Cuántas veces le tenemos que decir a nuestra esposa que le amamos para que ella lo pueda entender? Porque ella quiere escuchar esas palabras. No le podemos decir una sola vez. Le debemos decir eso, y muchas veces, incluso a través del día, repetirle constantemente. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cuántas veces de pronto el Señor nos pregunta a nosotros, Berenice, ¿me amas? Elsa, ¿me amas? Gloria, ¿me amas más que estos? A todos los que estamos en este momento, Dios les está preguntando, ¿me amas más que estos? ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos? Yolanda, ¿me amas más que estos? Le dice el Señor. A cada uno de nosotros, esta pregunta es para nosotros. Dios es como que 3 veces nos está asegurando de que nuestro amor sea no solamente una expresión de palabras, sino que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y espera el Señor que su respuesta no sea un amor filial, un amor de la distancia como amigos, sino que nuestro amor sea similar al que Él esperaba. Esa fue el nivel. Como Jesús se dio cuenta que Pedro no llegaba al nivel del amor que Él estaba ofreciéndole, en la tercera pregunta, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Él ya le dijo a Pedro, ¿me amas del amor filial? Por lo menos, Pedro. Y le dijo Pedro, sí, Señor, sabes que te amo del amor filial. Y él dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho de esto, añadió a él. Después de estas palabras, el Señor le dice que es una palabra profética que le da a Pedro y le dice, cuando eras joven hacías lo que tú querías, y creo que todos también lo hicimos, de jóvenes hacíamos. Dice, mas cuando ya seas viejo, cuando nosotros crecemos, muchas cosas tienen que cambiar, tanto en la vida, en nuestro aspecto físico, como en nuestra vida espiritual. Cuando niños espirituales nos comportamos como niños espirituales. El apóstol Pablo dijo que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando ya fui grande, dejé de hacer lo que era un niño. Y eso es, y espero que todos nosotros poco a poco vayamos creciendo a ese nivel, y no espero que las personas más nuevas tengan el mismo nivel que otros que llevamos caminando con Dios. Dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y Jesús le dijo esto hablando de la muerte, porque Jesús le profetizó la muerte al apóstol Pedro antes de que él muriese, y le dijo la muerte, la clase de muerte que tendría. Pedro en ese momento no estaba preparado para decirle al Señor Jesús el amor ágape que él tenía que expresar por Jesús. Pero más adelante, de acuerdo a la historia de la iglesia, que no se encuentra escrita en la Biblia, de acuerdo a la historia de la iglesia, Pedro fue y murió en una cruz al igual que Jesucristo.
Los historiadores como Josefo nos dicen que Pedro el apóstol también murió en una cruz, mostrando que Pedro llegó y creció espiritualmente al nivel del amor que Jesús esperaba. Y fue tanto el nivel de humildad y tanto la demostración de amor que él mostró, que Pedro fue el único de los que fueron crucificados que decidió que él no era digno de morir de la misma manera que Jesús murió en una cruz, sino que él dijo que él iba a morir crucificado, pero su cruz fue invertida. Así que Dios le permitió saber anticipadamente de que él experimentaría una muerte por causa del evangelio, y Dios le permitió crecer para que él aprendiese realmente a lo que significa verdaderamente amar a Dios. Nosotros vivimos en esta nación y en otras naciones donde aún todavía no ha llegado la persecución, el peligro que muchos enfrentan por ser seguidores del Señor. Pero debemos estar preparados y pedirle al Señor que si llegara ese tiempo nosotros podamos demostrar qué tanto amamos al Señor, porque Dios espera que le amemos e incluso estar dispuestos a entregar nuestra propia vida si fuese necesario por ello. Amados, el Señor nos amó a nosotros con tanto amor que espera que nosotros también devolvamos ese amor a Él, que valoremos su esfuerzo, su sacrificio en la cruz por nuestras vidas, que nosotros tengamos una devoción diaria y que sean más que palabras, hermanos, más que palabras, nuestro amor por el Señor, que le digamos al Señor que fortalezca nuestras vidas y nuestra relación con Él de tal manera que nosotros estemos dispuestos a entregarlo todo, hermanos. Y cuando digo todo, es todo, hermanos, todo. El Señor le pidió a sus discípulos que lo dieran todo y ellos le preguntaron, Señor, nosotros hemos entregado todo por seguirte a ti. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay uno de ustedes que haya dejado padre, madre, casas y lo que fuese, que no haya de recibir más de 100 veces en esta vida y en la venidera. Hablando de que el Señor iba a recompensar y a multiplicar mucho todo esfuerzo y sacrificio. Así que tenemos una gran bendición y un gran galardón que el Señor nos está ofreciendo y tenemos por delante. Valoremos ese amor, hermanos, y valoremos todo lo que hacemos como ministros y pastores de la iglesia para que nosotros también sistamos ese trabajo. No es en vano, hermano. No son simplemente grabaciones que escuchan personas de otros lugares, sino que también ustedes sean edificados y sus hogares sean fortalecidos. Por algo Dios nos da una palabra con la intención de que la iglesia, de acuerdo a sus necesidades, sea edificada. Y por ello he pasado durante varias semanas meditando sobre este tema y muchas enseñanzas que el Señor me ha permitido elaborar sobre ello, precisamente para que todos ustedes escuchen, sean fortalecidos, aprendan. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos la gran necesidad que hay entre las familias, entre los hogares, los problemas familiares, porque como pastores conocemos algunas situaciones y aunque algunas no las conocemos, lo podemos saber a través del Espíritu que nos muestra los peligros, las situaciones, las cosas, la convivencia difícil a veces que como pareja tenemos. Y todas esas son necesarias fortalecerlas y precisamente a través de estas enseñanzas y a través de estas palabras queremos que nuestros hogares sigan creciendo, fortalecidos como Dios lo ha querido y lo ha planeado. Así que no echemos en saco roto eso, hermanos. Aprovechemos esas palabras. No podría decirles como el Señor Jesús que les dijo a sus discípulos que de cierto os digo que muchos habrán querido ver y escuchar estas palabras que yo os doy. Muchos habrían anhelado estar ahí, hermanos. Muchos habrían querido estar presentes cuando Jesús les decía, hermanos, pero ellos fueron privilegiados. Nosotros somos privilegiados también, que Dios nos permite escuchar una palabra sana, una enseñanza doctrinal centrada en la Escritura que nos permite edificar en estos tiempos. Valorémosla, apreciémosla, hermanos, y oren por nosotros para que el Señor nos siga dando no solamente palabras, sino la fluidez para enseñarla, que nos dé sabiduría este fin de semana, hermanos. Tengo un desafío más que he pedido durante mucho tiempo y le pido que nos ayuden a orar por eso. El domingo a la 1 de la tarde voy a estar enviando un link a los hermanos porque voy a estar predicando a la iglesia Sunrise y a los miembros de la iglesia que hablan inglés para que se conecten a la 1 de la tarde. Este es otro trabajo, otra enseñanza que el Señor coloca en nuestras manos y otra obligación que demanda no solamente la oración,
sino el estudio y la preparación para tener una palabra fresca para compartirle a los hermanos jóvenes de esta congregación, cuyo idioma es el coreano, pero que muchos de ellos no están yendo a la iglesia precisamente por evitar el contagio, pero que necesitan ser pastoreados, y nosotros vamos a pastorearlos y vamos a compartirles a ellos el mensaje del Señor, pero en inglés. Así que los niños de nuestras familias que hablan inglés no tienen excusa para no conectarse, ya que ellos les prefieren hablar en inglés. Compartiré el mensaje del Señor el domingo a la 1 de la tarde. No va a ser muy extenso, pero les pido que ustedes se conecten. Yo espero que no solo sean los coreanos los que estén interesados en escuchar a un pastor latino, sino que sean también nuestros hijos y nuestros hermanos que hablan inglés, los que quieran ser edificados a través de esta palabra. Así que oren por nosotros, hermanos. Ayúdenos a orar para que nosotros, el Señor, nos dé la libertad y el tiempo también para poder prepararnos y seguir meditando y cumplir cada uno de estos desafíos que Dios nos da. Mis amados hermanos, permítanme orar por ustedes. Estoy recibiendo mensajes en este momento de nuestros hermanos. En este día creo que vamos a estar recogiendo y repartiendo leche, si mal no estoy. Yo les confirmaría, lo más seguro es que estaremos repartiendo leche. Les agradezco a los hermanos que nos van a ayudar con ello. Y por supuesto lo que quede lo repartiremos aquí en la comunidad y a todas estas personas que tanto la necesitan. Permítanme orar por ustedes y que el Señor bendiga sus vidas. Padre, Dios Todopoderoso y Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana yo quiero darte gracias por la vida de todos y cada uno de tus hijos que se encuentran conectados en este día. Yo oro y bendigo sus vidas, Señor, y te pido, Rey, que ese amor que nosotros cada mañana expresamos a través de nuestros labios sea un amor que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, que proceda de nuestros más íntimos sentimientos, de un amor sometido, sincero, con el deseo de demostrarte, Señor, que nuestro amor por ti es más que palabras. Hoy yo te pido, Dios, que afirme las vidas. Y que si tú en esta mañana nosotros nos preguntas que te amamos, queremos decirte, sí, Señor, tú sabes que te amamos. Tú conoces nuestros corazones. Posiblemente en medio de nosotros hay algunos cuyo amor todavía es algo débil y que necesita crecer mucho más allá de un amor, de una expresión de simpatía. Yo te pido, Señor, que ese amor, Dios, ese amor incondicional crezca en nosotros hacia ti, y que ese amor sea el amor que nosotros podamos expresar por nuestra esposa, por nuestro esposo. Que amemos de manera incondicional, Señor. Que amemos, oh Dios, sin esperar nada a cambio. Que amemos, oh Dios, como tú nos amabas, Señor. Yo sé que cuando amamos a alguien de esa manera, nosotros podemos cautivar y robar su corazón. Señor, si hemos tenido un amor egoísta, Señor, si hemos esperado a que alguien nos diga que te ama, que nos ama para nosotros contestarle, hoy pedimos, oh Dios, que nos ayudes. Que aún sin que antes lo exprese nuestro esposo o esposa, nosotros lo podamos expresar con un amor sincero. Que amamos a esta persona con todo el corazón, que ocupa un lugar especial y que haríamos todo lo que fuera por estar a ese lado de esa persona, por guardarnos, por cuidarnos, Señor. Como tú nos amaste, Señor, enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a amarte con todo el corazón, que no haya nada más grande por encima de este amor que expresamos a ti, Señor. Amamos a nuestra esposa con todas nuestras fuerzas. Amamos a nuestros hijos, que son nuestra más grande bendición. A nuestros padres, Señor, son de un especial cuidado, amor profundo que sentimos por nosotros, como que hacen parte de nuestra vida, Señor. Que cuando ellos se van a tu presencia, como que nos roban un pedazo de nuestro ser, Señor. Pero aún ese amor tan grande que sentimos por ellos, por nuestra esposa, hijos o padres, Señor, no es tan grande como el amor que existe en nuestras vidas por ti, Señor. Tú eres el primero, Señor. Por eso hoy te decimos, Señor, queremos amarte, Señor, oh Dios, sobre todas las cosas, Señor. Queremos aprender a amarte con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, Señor. Hoy te pedimos perdón si hasta este día te hemos amado de una manera distinta, Señor. Hoy te pedimos, Señor, oh Dios,
que nos enseñes a amarte como tú nos amas, Señor, que nos guíes, que nos llenes de esa gracia, que nos des a través de tu Espíritu, Señor, esa sabiduría para amarte y corresponder a ese amor que tú has tenido por nosotros, Señor, porque nos amaste, Señor, tanto a pesar de tantas fallas que hay en nuestras vidas, a pesar de tantas veces que me he equivocado, a pesar de tantas veces que te he fallado, Señor, tú no me has desechado, no me has tirado, Señor, no te has olvidado de mí, Señor. Tu amor es tan grande, Señor, oh Dios, que sabes las faltas que haremos hoy y las que haremos mañana, y aún así tu amor no cambia. Señor, te amamos, oh Dios, porque sabemos que no hay cosa suficientemente grande que nosotros podamos hacer para que tú nos ames más. No hay algo que yo pueda hacer, Señor, para que tú me ames más de lo que ya lo haces. No hay algo suficiente malo que yo pueda hacer para que tú me dejes de amar como me amas. Por ello, en este día, Señor, te damos gracias y te pedimos, oh Dios, que nos enseñes a amarte como tú nos amas. Que nos enseñes también a amar tu palabra y el consejo de la misma, Señor. Que nos enseñes a amar tu obra y todo lo que hacemos, Padre Celestial, con esfuerzo y con sacrificio, Señor. Bendice todas y cada una de las transmisiones de la iglesia, Señor. Los días miércoles, Señor. El tiempo de la meditación de tu palabra. Cada día y cada mañana mientras estudiamos, Señor, danos sabiduría, danos amor por este tiempo, Señor. Enséñanos, Dios y Padre Celestial, a valorar este tiempo de oración que nos ha fortalecido tanto durante todo este tiempo que estamos en casa. Enséñanos a valorar el tiempo, Dios, que tenemos el domingo mientras se transmite la enseñanza. Y oramos, Señor, para que tú nos des la gracia de llegar a más vidas, Señor, de alcanzar más corazones. Hablamos, oh Dios, por el culto del domingo en inglés, por aquellos hermanos, estos jóvenes, oh Dios, que están en las universidades, en las escuelas, recibiendo toda clase de adoctrinamiento en contra de tu palabra, en contra de lo que creemos. Señor, ayúdanos, danos la gracia y la sabiduría, el nivel necesario para poder llegar, oh Dios, e impactar sus vidas y corazones, Señor. Danos esa sabiduría, Señor, y esa habilidad para comunicar nuestros pensamientos, Señor, traducidos del español al inglés y llegar a lo más profundo del ser, Señor. Permite, oh Dios, que sus vidas se encuentren preparadas y prepara nuestras vidas cuando ya nos empezamos como a acercar al tiempo de reabrir muchos de los negocios de las iglesias, Señor, que nos des la misma sabiduría para guardarnos y guiarnos, Señor, porque se está acercando ese momento, Señor, de nuevamente retornar a la iglesia, de retornar al trabajo. Yo te pido, Dios, por las vidas de todos tus hijos, que nos prepares, Señor, para nuevamente enfrentar este desafío con el cuidado y la sabiduría necesaria. En esta mañana yo bendigo a tus hijos que se encuentran trabajando, a los que van de camino, a los que tendrán que ir en las horas de la tarde. Yo bendigo a sus hijos que permanecen en casa y trabajan desde este lugar, y también bendigo a aquellos que están enfermos, oh Dios, creyendo que en este día tú los levantas, Señor, oh Dios, porque escuchaste nuestra oración, Señor, porque sabemos que todo lo que tú has escrito en la palabra ha sido escrito para que nosotros veamos lo majestuoso, lo grande y lo poderoso que eres. En esta mañana yo bendigo a esta congregación, a esta iglesia, Señor, que se reúne con nosotros, y hoy yo te pido, Dios, que los fortalezcas. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová ilumine tus pasos y te guarde donde quiera que vaya, y puedas salir y retornar en paz y con la bendición del Todopoderoso. Señor, te damos muchas gracias, te lo pedimos, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, que pasen ustedes un feliz día.